Hola, ¿cómo están? Hoy día tenemos un nuevo video. Este video para mí es especialmente importante porque ya tiene que ver con algo más clínico, algo más que tiene que ver con una urgencia de salud, algo que podría definir el futuro de una persona. Y tiene que ver con algo que está muy mal entendido, que se conoce con un nombre que es súper desafortunado, que es el trastorno bipolar. ¿Por qué digo que es desafortunado? Porque lamentablemente se sabe poco de esto, se enseña poco, inclusive en las escuelas de salud mental, donde debería enseñarse más, también se enseña poco, y muchas personas no alcanzan el debido tratamiento por dos razones: o porque no se detecta a tiempo, o se diagnostica mal, o porque le tienen miedo a la palabra y huyen, y se van y no aceptan el diagnóstico. Y las dos cosas terminan muy negativamente, porque ya como veremos, es un trastorno importante, es un trastorno que no tiene cura, pero sí tiene muy buen tratamiento, y que si la persona es bien diagnosticada puede tener una vida completamente normal. Les procedo a comentar un poquito respecto a esto. Miren, existen lo que se llaman trastornos del ánimo, en términos generales, y tienen un espectro que van desde el más al menos. El menos nosotros lo conocemos bastante bien. El menos se asocia a la depresión, a todo el estado de ánimo más bajo, negativo, es decir, tengo menos energía, estoy fatigado, no me interesa nada. El espectro del ánimo al otro lado, positivo, no sé si positivo de bueno, pero de más, tiene que ver con la excitación, la euforia, lo que le llamamos técnicamente la manía, donde tú tienes más energía, más irritabilidad, más expansión. Entonces los estados del ánimo van desde el menos hasta el más. El punto medio, lo que nosotros llamamos eutimia, es el estado de ánimo que tienen la mayoría de las personas. Y uno se preguntará, a ver, pero ¿qué es el estado del ánimo? Defínemelo mejor. El estado del ánimo, pensemos en términos de meteorología, a partir de la estación en que estamos. El estado de ánimo tiene que ver con la estación, es algo más constante. Por ejemplo, invierno, ese es el estado del ánimo. Por ejemplo, estar mucho tiempo en invierno, mucho tiempo en desgano, falta de energía, apatía. En cambio, el clima es el afecto, el estado del momento. Por ejemplo, hoy día puedo amanecer triste o puedo amanecer contento por ciertas situaciones espontáneas. Entonces es lo mismo, cuando hablamos de estado de ánimo es algo largo, es algo que puede demorar semanas, inclusive meses, ¿ya? Entonces tenemos estos dos estados de ánimo que son los polos: el estado de excitación o manía y el estado de baja, negatividad o depresión. Y entre medio tenemos el estado de eutimia, que es el estado que todos debemos acceder, que es el normal, que tiene medianos vaivenes. Bueno, entonces el estado de ánimo bipolar se responde casi por sí solo a partir de eso, porque el estado de ánimo bipolar es la persona que no está aquí en la mitad, sino que tiende, como un péndulo, a ir a los dos extremos dentro de este estado anímico. Entonces, por un lado tenemos episodios de depresión y por otro lado tenemos episodios de manía. Esa es la única diferencia fundamental con las personas que dicen estoy deprimido, aunque a veces en términos clínicos es un poco más complicado que lo que uno habla de manera coloquial, que solamente sufren un estado de ánimo depresivo unipolar. ¿Ok? Entonces la depresión bipolar es una persona que va por todo el espectro del ánimo, desde la baja energía hasta el exceso de energía. Ahora, ¿cuáles son los síntomas típicos? Los síntomas típicos son de que cuando una persona, por ejemplo, está en el estado de manía, habla rápido, duerme poco, tiene conducta excesiva. Por ejemplo, imaginémonos que la persona se levanta, se siente Brad Pitt o Scarlett Johansson y no estoy diciendo nada contra ellos, pero pololea con mucha gente, tiene conductas sexuales inapropiadas, apuesta mucho, se arriesga mucho en general. Por ejemplo, puede tomar negocios que no tienen sentido. Otra cosa es la impulsividad en sí misma, que por ejemplo la persona empiece a gritar en la calle, a hablar en público cuando normalmente no lo hace, etc. Entonces tenemos este hecho de que duerme muy poco. A veces te dice la persona, ¿sabes qué? Dormí anoche 3 horas, pero estoy bien. Y te empieza a hablar rápido, y empieza a tener estas conductas arriesgadas, impulsivas o inapropiadas. Se siente genial. A veces, es decir, yo puedo tomar 2 carreras de universidad al mismo tiempo.
O yo puedo estar trabajando y estudiando a la vez y también pololear y también hacer deporte. Empiezan a hacer mucho. Otras veces es más estar irritado, porque no hay que confundir. La mayoría de las personas piensan que la persona en un estado de manía es solo feliz o expansivo. También puede estar súper enojado. Otro elemento importante es el tema de que ya les había mencionado quizás, pero que piensan rápido, casi vertiginosamente, y hablan muy rápido. Entonces tú vas a notar una persona en un estado de exaltación o manía o hipomanía, que es un estado un poco más bajo, porque te empiezo a hablar súper acelerado y casi no puedo sacar las ideas de mí, pero después yo te voy a decir, ¿y qué me estabas diciendo recién? No sé. Y pasé a otra idea, pero que también es muy genial, y te estoy hablando del fútbol, pero después, ¿sabes qué? Oye, qué genial que mañana va a haber un día feriado. Y se te va la idea. Entonces parece que esto es vertiginoso y esto es como un tren, va desde menos a más. Cuando la persona está en estado de full manía, no duerme nada, no se le entiende lo que está hablando, se distrae inmediatamente y cree que las puede hacer todas, de una manera excesiva. Eso es el estado de arriba, el de más. Ahora el estado de menos. El estado de menos, ustedes deben conocerlo más. El estado de menos tiene que ver también con trastornos del sueño, pero normalmente la persona se despierta entre 3 o 4 de la mañana. Un día vamos a hablar en profundidad de depresión, pero solamente voy a mencionar sus síntomas. La persona también tiene falta de energía. La persona se siente fatigada en el día. La persona empieza a tener problemas en la concentración, parecido que en el ánimo arriba. La persona tiene sentimientos de culpa o de inutilidad. La persona tiene o experimenta lo que se llama anedonia en este estado de abajo, es decir, la incapacidad de experimentar placer. Las cosas que antes me hacían feliz, ahora no me llaman la atención. La persona también en ese estado empieza a tener normalmente una disminución del apetito. Normalmente la persona tiene cambio en su conducta alimentaria. En unos poquitos casos aumenta, pero normalmente disminuye, en el caso del ánimo depresivo. También tenemos los pensamientos suicidas, que son las cosas más complicadas o que ya no tiene sentido seguir existiendo acá. Esos son criterios de diagnóstico más de la depresión, que son el opuesto de este. Pero tenemos que entender que una persona que sufre trastorno de ánimo bipolar está en ambas. Ahora hay subtipos. ¿Qué subtipos? Dentro de este espectro de la bipolaridad tenemos personas, ahora lo vamos a imaginar así, ¿ya? Esto es arriba, esto es abajo. Hay personas que tienen el tipo más grave o el tipo más complejo, que es que caen en estados de exaltación o manía. Y normalmente luego de eso caen en estados de profunda depresión. Ese es el tipo más grave, se llama el tipo 1. Pero existe un segundo tipo que es más común en la consulta, que es el tipo 2, que es personas que a veces han tenido alguna vez en su vida un estado de hipomanía. Es decir, ¿qué es una hipomanía? La persona toma conducta arriesgada, habla más rápido, tiene mayor capacidad o siente que tiene mayor capacidad de tomar estos desafíos o riesgos, pero no llega a un estado de exaltación total. O sea, para el resto de los observadores puede parecer una persona que está como muy motivada por lo que está haciendo, excesivamente motivada, durmiendo menos porque está muy feliz. Hipomanía. Y tienen episodios de depresivos mayores. Ya vamos a ver que hay dos tipos de depresión. Entonces ese es el tipo 2. No es necesario memorizarlo, solamente tengo una idea de que hay diferencia entre todo esto. Un tercer tipo es lo que le llamamos ciclotimia, que van desde una leve manía a una leve depresión. La leve depresión en términos técnicos se llama distimia. Es decir, que está con el ánimo abajo, tiene ideas pesimistas, quizás tiene problemas del sueño, pero no cumple todos los criterios para algo profundamente bajo. Entonces, en las personas que tienen trastorno bipolar hemos visto todo esto. Ahora podemos ir un poco más profundo y entender, por ejemplo, de que estas personas no les pasó por tener problemas de la infancia, porque a veces me dicen, a ver, pero estas personas, ¿por qué fue causado? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el origen de este trastorno bipolar? Y algunos piensan, inclusive dentro de la psicología, de que tiene que ver con una infancia difícil, con padres complicados. Lamentablemente no es solo eso. Hay a veces algo de eso, pero lo fundamental son los genes. Sabemos que si tú tienes un familiar con bipolaridad, es muy probable que tú la experimentes en algún momento, en algún grado. Y de hecho, en inglés se hace la siguiente pregunta: Who's your daddy? Who's your mama? Yo en realidad no hablo muy bien inglés, pero entender que siempre se le pregunta al paciente tu historia familiar. Si tenemos un historial clínico de pacientes, familiares de primer grado, padres, hermanos, hijos, que hayan sufrido alguna de estas características.
Eso es fundamental para diagnosticar una bipolaridad. Entonces, lo principal aquí es que la genética influye. La genética es lo principal cuando uno descubre una bipolaridad. Lamentablemente hay personas que vienen con estos genes. Eso sí, el ambiente los puede exacerbar. Normalmente se ven infancias difíciles y traumáticas en las personas que después, en los 20 años más o menos, empiezan a experimentar estos síntomas. Ahora, cuando uno pregunta ¿quién es tu mamá? En inglés, es básicamente para averiguar con otros respecto a lo que la persona dice. Porque la persona cuando llega a la consulta normalmente llega abajo. Nadie va a ir a consultar a un psicólogo o un psiquiatra cuando está feliz. Entonces normalmente te llegan a consultar cuando están en un ánimo abajo. Pero si uno no recaba suficiente información, por ejemplo de sus familiares, de preguntar, oiga, ¿esta persona alguna vez ha estado como demasiado eufórica, sin dormir o muy agresiva, haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo? ¿Algún episodio de eso en su vida? Si no recaba información de la familia, la persona siempre te va a decir, no, yo siempre he sido normal y ahora estoy abajo. Entonces tú equivocadamente, por no tener información de terceros, puedes presumir que es una depresión unipolar y el riesgo de eso es que tú le puedes dar un tratamiento. Y ya les voy a explicar que el tratamiento para las dos es diferente y puede tener consecuencias. Ahora bien, hablando un poquito de eso y de que, bueno, las personas bipolares han sido tan estigmatizadas porque normalmente el mito de la bipolaridad es otro. Uno imagina dos caras, prácticamente como el Joker, que de repente estoy triste y de repente estoy feliz y realmente no tiene nada que ver con eso. Lamentablemente es muy distinto. Entonces no es que tenga usted una personalidad doble o múltiple. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, en cambio, es la expresión del ánimo. Entonces, por ahí a veces uno se pierde. Otro detalle, hay personas que no tienen bipolaridad, pero que tienen lo que se llama hipertimia. Son personas que tienen un temperamento, un estilo de personalidad que son más animosos. Pero esas personas también tienen riesgo en algún minuto de experimentar una bipolaridad. Por drogas, por problemas de vida, etc. Y hay gente que tiene un ánimo depresivo, que no es un depresivo propiamente tal, pero que anda medio bajón en la vida. Esas personas tienen riesgo de experimentar depresión en algún momento. Entonces existen también estados de ánimo. Están estos polos y también están los estados de ánimo de hipertimia, un poco más arriba, y de ánimo depresivo o de personalidad depresiva un poco más abajo, lo normal. Pero dentro de una funcionalidad. Todo en psicología y psiquiatría tiene que ver si usted funciona o no, más de que si usted es normal o no. ¿Ok? Entonces ahora, bueno, ¿cómo abordamos, por ejemplo, un tratamiento de estas personas? El tratamiento fundamental de la bipolaridad, y quiero ser muy enfático acá, el tratamiento es farmacológico. Usted si quiere ir a psicoterapia, usted si quiere ir a terapia alternativa, usted puede hacerlo, pero no se va a tratar adecuadamente su trastorno bipolar. Nunca. Voy a ser así de fundamentalista. El tratamiento para bipolaridad es farmacológico e involucra algo que se llaman estabilizadores del ánimo. ¿Qué son? Son fármacos que ayudan a que estos estados de ánimo se reduzcan. A ver, estos estados de ánimo, ¿con qué también tienen que ver? Con la voluntad. Entonces, cuando hablamos de una persona con trastorno de ánimo, hablamos de que su voluntad también está en juego. La persona no tiene la capacidad de elegir libremente y las decisiones que toma están teñidas por este estado de ánimo. Entonces, este estabilizador lo que va a hacer es que la persona esté contenida, no esté ni muy arriba ni muy abajo. Y el medicamento por excelencia, en estas secciones nosotros no vamos a digamos, favorecer o a decir que usted toma tal o cual cosa, pero tenemos que enseñar. El medicamento por excelencia se llama el litio, que quizás usted alguna vez lo ha escuchado. El litio surgió, se descubrió en los años 40 en psiquiatría, un tipo que se llamaba John Cade, un psiquiatra australiano. Se hizo popular después de la guerra y generó efectos milagrosos en las personas. ¿Por qué? Porque personas que estaban institucionalizadas, metidas en un hospital, en un psiquiátrico, fueron capaces de volver a su vida normal. Y el litio el carbonato de litio son unas sales, un mineral, que ayuda a disminuir la agitación en estos pacientes. Pregunta típica número 1. ¿Entonces un bipolar tiene falta de litio? No exactamente. Lo que pasa es que si usted va a dar esta sustancia, que tiene un umbral de toxicidad alto, es decir, si usted la consume en exceso, usted se puede intoxicar. Entonces hay que medir muy precisamente cuáles son sus niveles iniciales de litio para no llegar a un nivel que su cuerpo no lo resista bien. ¿Ya? Sí descubrió este psiquiatra australiano en ratones de que tenían una alteración en el ácido úrico y que dando esta sustancia esto se regulaba, pero eso fue en ratones, pero tiene que ver con la agitación en general.
Este medicamento ayuda a que el cerebro esté menos despierto. El cerebro en un estado de manía está sobreexcitado. Están llamándose las neuronas unas a otras al mismo tiempo. Y dentro de las células están teniendo algunos procesos de degeneración celular. Sí, lo dije bien, degeneración. Y el litio es uno de los pocos tratamientos que ayuda a evitar y digamos, detener e inclusive revertir esta degeneración. Lo defiendo un poco porque la gente lo tiene muy estigmatizado. Se está pensando también como un tratamiento paliativo para las demencias, pero aún no está aprobado. Y de hecho el mecanismo de cómo funciona el litio todavía no está totalmente comprobado. No se entiende exactamente qué es lo que funciona de él. Otros estabilizadores del ánimo son medicamentos que se dan para la epilepsia. O sea, si usted va a ver en Google, va a decir, pero me dieron un medicamento para epiléptico, yo no lo soy. No importa, es porque eso ayuda a que sus neuronas estén comunicándose demasiado entre sí. Entonces se dan medicamentos que son para otra cosa, pero que también funcionan bien acá. ¿Qué medicamentos no se dan acá? En la depresión, en el trastorno de ánimo bipolar. Los antidepresivos. ¿Pero cómo si son para la depresión? Sí, pero si usted tiene bipolaridad y usted es mal diagnosticado como depresivo y se le da un antidepresivo, usted va a subir mucho y puede tener un episodio de hipomanía o de manía. Entonces, lamentablemente, hay casos de personas que manifiestan bipolaridad o síntomas bipolares después de empezar a consumir un antidepresivo. Y estas personas están en riesgo porque pueden tomar conducta arriesgada o están en riesgo porque pueden suicidarse más. Entonces, es muy importante que el clínico sea capaz de observar con claridad. Se piensa que de los trastornos de ánimo del 100%, antiguamente se pensaba que un 20% eran bipolares y el 80% eran depresivos. La teoría actual es que la mitad son depresivos y la mitad son bipolares. Es decir, la mitad solamente va a tener un trastorno de ánimo de un lado, el negativo, y la otra mitad va a tener de los dos lados. Lo que hace completamente distinto la manera de observar estos casos. Porque hay algunas personas que no cumplen todos estos, criterios de exaltación. Lo que les dije y se lo repito, esta fuga de ideas, esto que hablan tan rápido, que duermen tan poco, que tienen estas conductas inapropiadas, sexuales, por ejemplo, ideas de grandiosidad, que no cumplen todos quizá, pero que aún así van a funcionar mejor con un estabilizador del ánimo y no con un antidepresivo. Ok, ¿qué otras cosas pueden afectar esto? Varias cosas, por ejemplo las drogas. Las personas cuando tienen este trastorno normalmente son muy susceptibles a hacerse adictos a drogas. ¿Cuáles drogas? La principal es el alcohol. La mitad de las personas que tienen trastorno de ánimo bipolar sufren de alcoholismo, es decir, alcoholismo ya como un problema de salud, un trastorno propiamente tal, diagnosticado. Y también un montón de ellos, una inmensa mayoría, no todos, pero un gran número, también tienen problemas con los estimulantes. Porque las personas, imagínate, yo tengo siempre un ánimo hacia arriba, voy bajando, necesito algo para volver a sentir eso que mi cerebro normalmente produce, este estado de sentirme fuerte y rápido y agresivo y exuberante. Entonces, ¿qué hago? Tomo un estimulante, por ejemplo, cocaína, para inducir un episodio de manía. Sé que está empezando a sonar como trabalenguas, pero la cocaína lo que hace es que te pone acelerado, rápido y con muchas ideas, lo que se parece mucho a un episodio de manía. Entonces, algunos pacientes son cocainómanos y llegan como cocainómanos y después se descubre que detrás de eso hay una bipolaridad no diagnosticada. Ok, ¿por qué tienen que ver? Porque hay química detrás también y zonas cerebrales. Parece ser de que hay sistemas alterados. Por ejemplo, el sistema de la dopamina. Parece que los receptores de las personas en el cerebro, en ciertas áreas de las personas con bipolaridad, se comportan parecido a los receptores de las personas cuando consumen cocaína. Estos receptores son hipersensibles al parecer en estas personas, receptores de una sustancia llamada dopamina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas al parecer tienen una desregulación y a veces, de manera caótica, su cerebro se comporta igual que el cerebro de una persona que haya consumido este estimulante, sin tenerlo. Ahora, si tú adicionalmente lo agregas, apagas el fuego con benzina. Entonces, eso es más o menos la química. Hay mucho más de la química de la bipolaridad, está extensamente estudiado hoy en día, aún no tenemos una solución. ¿A qué edad surge? Normalmente este trastorno surge más o menos como a los 20 y tantos años. En los hombres y las mujeres, segunda década de la vida. Normalmente tiene que ver con algo completamente anexo. Por ejemplo, acabo de ser pateado, acabo de terminar un pololeo.
Entonces la persona viene con síntomas, pero tiene esta pérdida de apego y la persona va y entra en un episodio que es mucho más profundo de exaltación, de irritación, de conducta arriesgada, de intento de suicidio, de un colache ahí más o menos grande. Entonces, a veces eventos estresores de poco impacto en estas personas van a tener el impacto que gatillen esto, que ya está en ciernes. A veces haber terminado la universidad mal, a veces terminar un negocio. Entonces, muchas veces llegan al psicólogo porque no se observa una correspondencia entre por qué esto le afectó tanto a esta persona, porque esta persona viene vulnerable. Muchos de ellos te describen problemas de infancia. Insisto, los hay porque a veces hay pacientes que son padres o abuelos que son bipolares nunca diagnosticados y que pudieron tener alcoholismo o episodios de agresividad, agresión a sus familiares y que ya una marca en la infancia, además de los genes que están traspasando. Entonces se mezcla. Entonces a veces quieren una psicoterapia y lamentablemente la psicoterapia, insisto, es de ayuda. ¿Ayuda a qué? Ayuda a que tú te puedas orientar mejor, a que sepas en qué consiste esto, como lo estamos haciendo ahora, psicoeducar, a que aprendas a predecir cuándo va a venir otra crisis. Porque se puede predecir. A ver, ¿pero cómo? Súper simple. Pacientes que yo he visto que tienen después un trabajo que les obliga a no dormir, es más probable que presenten un nuevo episodio con el tiempo. Pacientes que vuelven a tener una conducta adictiva, es probable que con el tiempo manifiesten de nuevo una crisis que puede ser tanto depresiva o puede ser una crisis maníaca. Pacientes que han tenido un quiebre amoroso. Entonces hay situaciones, estrés, pérdida de sueño o consumir sustancias, sustancias, drogas, que pueden evocar un nuevo episodio. También el hecho de dejar el fármaco, porque muchas personas se sienten bien y sienten de que realmente fueron mal diagnosticadas y salen del tratamiento. Y la angustia, el vacío que genera, por ejemplo, dejar de tomar litio después de un tiempo es tan grande, inclusive horas, que las personas pueden, por ejemplo, tener una conducta agresiva hacia sí mismos. Entonces hay que tener mucho ojo, porque, insisto, no tiene cura, pero tiene un tratamiento que es crónico, como la diabetes, y se mantiene sumamente bien si se siguen las pautas entregadas por el psiquiatra. Un poco para ir cerrando ya. ¿A qué edad se puede diagnosticar? Insisto, más o menos jóvenes. Ya ves elementos previos, ves elementos de conducta arriesgada, de personas que tienen trastorno del sueño. Voy a ser majadero con el trastorno del sueño, porque la gente con bipolaridad es como la última esencia del ¿cómo se llama esto? Del bohemio. Son las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo dormir en la noche, pero si yo me acuesto a las 6, 7 de la mañana, puedo dormir hasta las 2 de la tarde y descanso bien. Muchas personas tienen el reloj interno, lo que se llama el ritmo circadiano, cambiado. Entonces estas personas pueden dormir de día y estar despiertos de noche. Y mientras más profundo sea eso, más alterado el ánimo está. Entonces hay que tener ojo. Muchas personas tienen el reloj cambiado, pero eso no es bueno. Eso, entre comillas, tiene que ver también mucho con parte del trastorno. Otros simplemente no duermen. De hecho, un tratamiento antiguo era hacer que las personas no durmieran por una cantidad de días para que pudieran netear, para que pudieran sincronizar su reloj interno con el reloj del día y la noche, reales, del planeta, de la luz. Otros comentarios. Estas personas también tienen más riesgo, no solamente de hacerse daño a sí mismos, sino que no diagnosticados tienen el riesgo de tener conducta impulsiva e inapropiada sobre otros. Por eso es tan importante que estas personas tengan un tratamiento, porque la impulsividad es muy grande muchas veces. ¿Por qué cerebralmente? Porque parece que el lóbulo frontal, por ejemplo, está disminuido en sus actividades. No les voy a entrar en grandes detalles, pero esa zona es el asiento de la conciencia, del criterio. Y en una zona muy particular, hace unos pocos años atrás, con un estudio con resonancia magnética funcional, se descubrió que la corteza orbitofrontal, es decir, más o menos donde yo estoy tocando ahora, estaba disminuida en su actividad cuando una persona tenía un episodio de manía. Es decir, no me importa, no puedo frenar. El freno de mi cerebro en ese momento está cortado, temporalmente. Zonas emocionales del cerebro también están muy activas cuando una persona tiene un episodio de manía. La amígdala, que no está acá, está dentro del cerebro, que le da un valor emocional a las cosas. Y cuando está en el episodio depresivo, al revés. Esas zonas están más apagadas. ¿Por qué surge? Solamente unos detalles. Parece que al final de la pubertad hay unas podas de neuronas y esas podas, cuando el cerebro empieza a hacerse más eficiente y dejar conectado lo que queda y sirve, cuando ocurren esas podas, en estos cerebros no termina de quedar suficientemente bien podado. Queda en exceso algunas conexiones entre áreas del cerebro.
que hace que la persona tenga poca capacidad de poder controlar estos estados anímicos. Así que solo para cerrar, entender que esto tiene una naturaleza neurológica y en segundo lugar psicológica y por ende requiere un tratamiento neurológico, psicológico, farmacológico adecuado. ¿Ya? Espero que esto le haya podido resolver algunas dudas y los veo en un próximo video. Que estén muy bien. Chau, chau.